El día de hoy vamos a aprender entonces a cómo representar una clase y cómo visualizar esa clase en un diseño hecho a lápiz y papel o hecho, digamos, en una hoja de tal forma que posteriormente eso podamos interpretarlo como desarrollador y poder, digamos, pasar lo que está escrito en ese plano al computador. Sean todos bienvenidos nuevamente. Les recuerdo que si quieren escribir o dejar sus mensajes en el chat, pueden hacerlo sin problemas. Yo soy Marcos Jara y estos contenidos que estoy, digamos, posteando y que estoy creando son contenidos, si bien un poco básicos, pero nos ayudarán el día ya de mañana cuando queramos desarrollar nuestras aplicaciones más, digamos, que requieren de conocimientos más profundos. Muy bien, gente, empezamos entonces con el contenido de la clase de hoy. Yo soy Marcos Jara, bienvenidos nuevamente y les dejo abierta la invitación para que puedan escribir, dejarme sus mensajes en el chat. Igual si van a ver posteriormente este video, ya sea en el Facebook Live o en el Facebook en diferido o también en el YouTube, que es donde posteriormente publico todas las series en vivo que voy realizando. Quiero comentarles que el día 5 de agosto, voy a estar iniciando una nueva serie donde voy a estar abarcando contenidos un poquito más avanzados, es decir, para profesionales o para personas ya que quieran, digamos, crear sus aplicaciones. Estaremos viendo los pasos para crear una aplicación en la nube con un ejemplo práctico real. ¿Está? Entonces les invito también para que puedan estar atentos, ya que próximamente voy a estar anunciando esa nueva serie que va a empezar el 5 de agosto y que va a ser justamente cuando termine esta serie de programación orientada a objetos que estamos viendo los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de UML y este es nuestro cuarto video. Recuerda que esta serie abarca 10 videos donde vamos a aprender todos los conceptos generales que necesitas para poder empezar la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Java. Entonces, vamos a ver lo que es hoy el Unifit Modeling Language. Disculpen mi pronunciación en inglés, pero así es como me sale. Y si tal vez ahora todavía no sabes qué es el UML y no sabes qué sentido tiene que ver eso con el POO, que es lo que estamos desarrollando, bueno, ya dentro de un momento más, dentro de un rato vas a saber y vas a entender por qué es muy importante aprender y por qué necesitas conocer también algunos conceptos de este lenguaje de modelado, que no es un lenguaje nuevo, pero que todavía se sigue utilizando y es una herramienta muy útil utilizada entre los desarrolladores para facilitar la comunicación del trabajo o del equipo del trabajo en base a un proyecto que se está realizando. ¿Está? Entonces, el lenguaje unificado de modelado o el Unifit Modeling Language o UML, digamos, lo que nos trae, digamos, a nosotros los desarrolladores es un modelo o una forma de realizar la arquitectura del sistema, pero en los planos o en el papel, para después o para posteriormente poder pasar eso a la construcción. Y muchas veces relacionamos mucho lo que es la ingeniería de sistemas o la construcción de sistemas con lo que es la ingeniería civil. Entonces, hay mucha analogía en este sentido y muchos de los términos que utilizamos dentro de lo que es el desarrollo de software provienen, digamos, allá del área de la ingeniería. Por ejemplo, la parte de arquitectura de sistemas. Decimos que la parte de arquitectura de software es toda aquella parte que se encarga de la parte estructural, de crear la estructura del sistema. Y eso viene allá de la parte del área de ingeniería civil en realidad. Y así muchas de las, digamos, actividades y muchos de los conceptos que nosotros tenemos dentro del área de ingeniería de sistemas
vamos a ver que son provenientes del área de ingeniería civil. Y lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver también con la parte de la arquitectura y de los planos que se realizan antes de la construcción, el cual en ingeniería civil, como sabemos, existe toda un área que se dedica a estudiar la parte de arquitectura, es decir, toda una carrera, toda una malla curricular que se encarga solamente de estudiar lo que es la parte de arquitectura para construcción, para edificios, para casas, para puentes, para todos esos tipos de construcciones que se pueden realizar. Entonces, esa misma analogía se lleva también al campo del análisis de sistemas o de la ingeniería de sistemas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde podemos ver una casa en construcción y en la parte de abajo podemos ver que tenemos un condominio también que se está llevando, digamos, se está ejecutando, digamos, su ejecución. Y la idea es justamente darnos cuenta que para que se puedan realizar, digamos, estas actividades de construcción, antes tuvo que haber una persona, antes tuvo que haber un profesional que tuvo que diseñar, que tuvo que planear, que tuvo que especificar qué cosas se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, porque eso es nuestro día a día, que para realizar, por ejemplo, una casa, primero necesitamos un plano de esa casa que va a ser realizada. En ese plano van a estar establecidos todo desde la base hasta el final, hasta cómo va a quedar la parte de la fachada, la pintura, la parte de la vista, de la visual, todo eso va a quedar especificado. Entonces, así como en la ingeniería civil tenemos diferentes planos, diferentes, digamos, enfoques que nos brindan cómo debemos de construir una obra, así también en ingeniería de sistemas existen unos planos que tenemos que observar. Si somos desarrolladores, tenemos que observar para entender cómo tenemos que construir un sistema. Entonces, de más está por decir que cuando vas a desarrollar un software, no te vas a sentar en una máquina y vas a empezar directamente a escribir código de programación sin antes haber hecho una mínima planeación y creado para ello un plano de arquitectura del sistema que se tiene que desarrollar. Entonces, esa analogía consiste en que en la ingeniería civil tenemos que, si queremos construir una obra, primero tenemos que realizar un estudio previo. Ese estudio previo incluye varios, digamos, componentes. Hoy en día, por ejemplo, está de moda el estudio de impacto ambiental también. Y así, luego del estudio, tenemos que realizar un análisis del lugar, de la situación, del tipo de material, tipo de suelo, tipo de rocas. Y luego, una vez que el terreno esté apto para ser realizado, ahí tenemos que elaborar el plano arquitectural. Es decir, el plano arquitectural que está compuesto de varios diseños. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos que, para construir una casa, aquí tenemos que el arquitecto diseñó primeramente dónde van a estar los pilares, dónde van a estar las paredes, cómo estarán distribuidas las cavidades interiores de la casa e incluso cómo estarán distribuidas en él los diferentes mobiliarios, las puertas, y también existe otra visión del plano arquitectural que nos va a mostrar la parte del techo, la parte del frente, la fachada y diferentes tipos de planos. Lo mismo y exactamente igual ocurre con la ingeniería de sistemas. Es decir, para poder crear un software, antes se requiere del plano del sistema que se va a desarrollar. Entonces, el desarrollador, tomando ese plano, puede muy fácilmente crear el sistema simplemente observando ese plano. Entonces, aquí en la parte de ingeniería de sistemas, tenemos, por ejemplo, también las diferentes clases que van a ser creadas. Por supuesto que este lenguaje unificado de modelado es un lenguaje que nos ayuda a crear el diseño de lo que va a ser el sistema, el plano del sistema, orientado al
a la POO, es decir, orientado a la programación orientada a objetos. Entonces el UML tiene mucha relación con la programación orientada a objetos. Así es que en la UML vamos a encontrar también diferentes visiones o diferentes planos que podemos crear de tal manera que el analista o el arquitecto que desarrolla esos planos pueda, una vez terminado, pasarle eso al desarrollador y el desarrollador pueda entender esos planos y poder construir el sistema. Entonces, te das cuenta de la importancia que tiene que vos como desarrollador o futuro desarrollador quieras crear software, necesites entender sobre este lenguaje que te estoy hablando ahora, sobre el UML, porque vos tenés que entender el lenguaje del analista o el lenguaje del arquitecto para poder llevar en ejecución ese plano que él te presentó y él desarrolló. Entonces, es por eso que como desarrolladores tenemos que conocer también de UML. Si no va a ser para crear diseños, por lo menos para entender el diseño. ¿Ok? Por supuesto que el crear diseños, el crear el plano, eso es una actividad que le corresponde a un profesional de un nivel un poco superior. Ya le corresponde más un poco a un analista o a un arquitecto del sistema. Que tal vez con el pasar del tiempo y con los años de experiencia que vos vas a ir adquiriendo también, te vas a llegar a convertir en un tipo de esas personas. Entonces, si vamos a realizar un nuevo proyecto de software, lo que siempre realizamos es primero un relevamiento de datos. Eso es ya sabido por todos ustedes. Luego se realiza el análisis de sistemas propiamente dicho, y una vez realizado ese análisis se pasan esos todo ese trabajo se pasan a lo que es el diseño del software y a lo que va a ser el plano arquitectural. El UML o el lenguaje unificado de modelado tiene 9 diseños diferentes. No siempre se utilizan los 9 diseños y nosotros aquí estaremos viendo solamente lo que nos interesa, es decir, solamente aquel que tiene que ver con la parte de la construcción, es decir, aquel que el desarrollador necesita conocer con más profundidad para poder, una vez entendiendo ese diagrama, ese diseño, poder empezar a desarrollar el software. Entonces, a eso es lo que nos abocamos el día de hoy. Entonces, en la ingeniería civil, el arquitecto de obras necesita conocer diferentes herramientas y técnicas de diseño especializado para crear los planos de arquitectura y poder pasarle eso al constructor, pasarle eso al ingeniero civil, para que el ingeniero civil, una vez que interprete todo eso, pueda él crear la obra, es decir, empezar la construcción, sin necesidad de estar, digamos, consultándole toda la hora al arquitecto cómo es que tiene que ser realizado o cómo es que tiene que ser estructurado, sino que en el plano ya debe estar todo especificado. Lo mismo ocurre con la ingeniería de sistemas. Entonces, en la ingeniería de sistemas también tenemos una herramienta técnica de diseño especializado que es el UML y que es el que se utiliza como un estándar de diseño de aplicaciones para el área de desarrollo de software orientado a objetos, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenés que, digamos, por qué tenés que conocer? O sea, el UML, digamos, es entonces utilizado para modelar los planos de arquitectura de sistemas orientados a objetos. Entonces, lo mismo que el constructor, cuando va a tener una obra, él puede entender los planos y crear la obra. La misma cosa ocurre con el programador una vez que entiende lo que el analista especificó en los planos de arquitectura. Si vos querés ser un desarrollador, un buen desarrollador y que entienda ese lenguaje del nivel superior, o sea, del arquitecto del software o del analista de sistemas, tenés que aprender el lenguaje unificado de modelado. No hay otra salida, tenés que conocer, porque si no te va a ser muy difícil la comunicación o el trabajo en el día a día dentro de tu área de actuación.
Entonces tenés que entender mínimamente y esos conocimientos mínimos son los que yo te quiero pasar el día de hoy aquí. El lenguaje unificado de modelado está muy ligado con la POO. Entonces, es difícil que yo te enseñe solamente programación orientada a objetos y no te enseñe UML. Así como también seguramente si vos encontrás varios cursos o varios videos en internet sobre UML, te va a ser difícil avanzar si vos solamente comprendés los conceptos de herencia, de clases, de objetos, polimorfismo, etcétera, pero no manejás los conceptos de UML. Porque muchas veces los enunciados o los ejercicios mismos que son realizados en los cursos son repasados al desarrollador en formato de UML. Entonces, yo también te voy a brindar unos cuantos ejercicios en formato de UML para que vos, una vez que entiendas el formato de los diseños, puedas pasar eso a la implementación. Entonces, con estos conocimientos, cada vez más te estás volviendo y te estás tornando un programador que está queriendo llegar allá en la excelencia del desarrollo de software. O sea que cada vez más te estoy pasando conceptos que te van a servir para tu día a día y para tu campo profesional también donde te estás desarrollando. Entonces, recordate que son 9 diagramas, los diagramas del UML, y que nosotros hoy no estaremos viendo todos los diagramas, estaremos viendo solamente los básicos para que vos puedas empezar a entender, digamos, los ejercicios que yo te voy a pasar. Y esos diagramas están muy relacionados con las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Es una representación muy básica de lo que es el diagrama UML. Ahora, conocer bien sobre UML te va a hacer también mucho más fácil tu aprendizaje sobre los lenguajes de programación orientado a objetos, así como también sobre el paradigma orientado a objetos. ¿Ok? Y incluso para poder, digamos, desarrollar esa habilidad de entender fácilmente un diagrama, simplemente al observarlo, yo te voy a pasar también varios ejercicios que van a estar en formato de diseños de UML para que vos eso los puedas, digamos, transportar o traspasar a lo que es la implementación de código o a la construcción del sistema. Muy bien, entonces les recuerdo que a los que están asistiendo ahora en vivo pueden escribir allí sus comentarios, pueden escribir sus saludos si lo desean, y de tanto en tanto yo voy a ir haciendo una pausa y voy a ir contestando las respuestas. Entonces, veamos la primera representación gráfica del UML, en donde definimos una clase. ¿Ok? Entonces, para representar una clase utilizando el lenguaje unificado de modelado, necesitamos crear un rectángulo similar al que ves en pantalla, el cual va a estar dividido en 3 partes. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, en la parte superior, ahí bien arriba, va a estar escrito el nombre de la clase. ¿Ok? Entonces, en el nombre de la clase vas a colocar exactamente cuál va a ser el nombre que el desarrollador tiene que especificar en su programación. Tiene que ser ya el nombre exacto que tu desarrollador tiene que utilizar en su lenguaje de programación. Entonces, esto no es un diagrama que se hace así más o menos para que después sea nuevamente interpretado, sino que esto tiene que ser un concepto específico de lo que se tiene que realizar. Entonces, el nombre de la clase dice no tiene que ser específico, sino genérico. ¿A qué nos referimos con que tiene que ser específico y no genérico? No tiene que ser específico, por ejemplo, como Pedro, Juan o María, porque si vos utilizás esos nombres, vos vas a estar refiriéndote a un objeto. Entonces, en vez de usar Pedro, Juan o María, que son nombres bien específicos, vos vas a usar persona. Porque recordate que la clase es una clasificación de los objetos que posteriormente van a ser instanciados. De la misma forma, si vos
tenés, por ejemplo, un objeto Mercedes, BMW y Audi, no vas a utilizar eso para nombres de clases, sino que vas a utilizar, por ejemplo, auto o automóvil, ¿ok? Y luego tenés también los conceptos de, por ejemplo, el nombre de computador, que puedo usar, por ejemplo, para los objetos de Toshiba, HP o IBM. Entonces son nombres genéricos, son nombres que engloban a un objeto específico. Muy bien. ¿Cómo nombrar a las clases? Recordate que vos como arquitecto de software o como analista de sistemas, vos tenés que especificar lo que el desarrollador tiene que hacer. Tal vez vos ahora no definas todavía tus clases para unos, digamos, para unos que están, digamos, bajo tu cargo para que puedan crear el diseño. Pero sí, vos tenés que interpretar el diseño que hace un analista o que hace un arquitecto, entonces tenés que saber también de estas reglas. Entonces, el nombre de la clase tiene que empezar siempre con mayúsculas y esto es una buena práctica de programación que cuando creamos la clase en Java yo ya te había especificado. Debe estar en su forma singular porque una clase solamente representa un objeto específico. Entonces, por ejemplo, casa, animal, auto o automóvil. Fíjate que todos ellos son en singular y todos ellos empiezan con mayúsculas. Entonces, la forma correcta de nombrar a una clase sería de esa manera. No debes utilizar nombres, la letra inicial de cada palabra, cuando se trata de palabras complejas, debe empezar con mayúsculas también. Entonces, si por ejemplo tenemos una clase que se va a llamar casa mediana, entonces va a ser, su forma de creación va a ser casa mediana. ¿Ok? Luego, animal cuadrúpedo. Fíjate que son palabras compuestas de dos o más palabras. Pueden tener más palabras también. Entonces, siempre la primera letra de cada nueva palabra empieza también con mayúsculas. Esto es un estándar de códigos y un estándar de diseño de clases también de UML. Entonces, si vos tenés de 3 palabras, por ejemplo, sería de esta manera: título de grado, ¿ok? No es tan recomendable utilizar conjunciones como de o y dentro del nombre de las clases. Podés utilizarlo, no es una prohibición tampoco, pero digamos, en este caso solamente se utilizó para mostrarte, digamos, el ejemplo de 3 palabras, ¿ok? Y aquí sí tenemos un ejemplo más válido, más real, donde tenemos figura geométrica plana, ¿ok? Entonces, estos nombres que estás viendo ahora, por ejemplo, son nombres típicos de clases que no deberías utilizar para especificar a tus clases, ya sea dentro de la programación o ya sea dentro del plano de sistemas. Entonces, allí, por ejemplo, tenés casas, no se puede utilizar porque está en plural, animales tampoco, título de grado, digamos que está todo en minúsculas. Es difícil identificar de esta manera, no es un estándar, no conviene utilizar, y tampoco auto porque no empieza con mayúsculas. Entonces, esa es la forma que vas a utilizar la nomenclatura de clases. Entonces allí nosotros vamos a hacer un ejemplo en base a la clase automóvil, que ya es un ejemplo que venimos trayendo allá de nuestras clases anteriores, de la clase 2 específicamente y la clase 3, donde creamos la clase automóvil. Entonces vamos a dejar ese nombre automóvil allí para que ya quede como nuestro nombre de clase. Muy bien. El segundo compartimiento del que está compuesto la clase y el cual se representa con el UML es el compartimiento del medio, y es en donde se colocan los atributos. ¿Ok? Allí van los atributos. Entonces, los atributos de una clase pueden ser uno, varios, o puede también una clase, ¿por qué no tener ningún atributo? Es decir, puede haber un atributo o ningún atributo en una clase, o pueden también haber varios. Entonces, los atributos, recuerdan que son los datos que van a poder almacenarse en los objetos de la clase. Entonces, los atributos definen las características de un objeto. Muy bien. Entonces, recuerda que características o atributos son datos.
Su declaración es igual al que una variable, pero no se trata de una variable, ¿ok? Recuerda que un atributo es un atributo, una variable es una variable. A veces queremos confundir o queremos utilizar el mismo concepto para ambos, pero un atributo tiene más características que unas variables. Entonces los atributos siempre se definen a nivel de clase y las variables se definen a nivel de métodos. Entonces, la utilidad vendría a ser prácticamente igual, pero no es la misma cosa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un atributo no es una variable porque su ámbito o alcance es diferente al de una variable. Eso es una de las diferencias. Y otra de las diferencias es que un atributo posee modificadores de acceso, a diferencia de una variable que no posee modificadores de acceso. Modificadores de acceso como por ejemplo public, private o protected, ¿ok? Eso sí poseen solamente los atributos. Los identificadores válidos sí son los mismos para las variables. Es decir, yo puedo nombrar a mis atributos de la misma forma o con el mismo estándar de nombres que nombro o que utilizo para las variables. Entonces recuerda que también hay un estándar de nombres para nombrar las variables. Así es que aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, ¿ok? Y en el diagrama UML tenemos que representar cada atributo con su tipo de dato. Entonces la forma de hacerlo sería, primero va el atributo, ¿ok? Primero va el atributo, luego va el 2 puntos, seguido del tipo de datos. Esto es un poco, digamos, controversial a lo que hacemos dentro de Java, porque en Java primero definimos el tipo de dato y luego el nombre del atributo. Pero recuerda que el UML no es un lenguaje solamente para Java. El UML es un lenguaje para todo lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, la forma estándar de definir a los atributos dentro del diseño UML es primero va el atributo, luego va un 2 puntos y luego va el tipo de dato. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa para analizar aquí la situación de nuestra transmisión. De vuelta. A ver, creo que se detuvo nuestra transmisión. Creo que se detuvo un poco nuestra transmisión o está lenta. Pero estamos siguiendo. De cualquier forma estoy grabando este video. Así es que va a quedar bien grabado y vamos a publicarlo posteriormente en el YouTube. Muy bien. Entonces, los tipos de datos para los atributos pueden ser de dos tipos. Uno de ellos eran los tipos de datos primitivos, entonces son los tipos de datos simples, y otros son los tipos de datos de referencia. En nuestra clase anterior yo te había comentado que existen atributos simples y existen atributos complejos. Los atributos complejos son aquellos atributos que vuelven a ser una clase otra vez. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo posteriormente. No te preocupes que todo eso vamos a ir viéndolo también en la práctica. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de definición de los atributos ya para la clase automóvil. Entonces, tenemos por ejemplo el nombre de la clase que va a ser, o sea, es un atributo, no es el nombre de la clase, sino que es un atributo nombre, ¿ok? Cuyo tipo de dato va a ser una string. Una string es un tipo de dato de referencia. Luego tenemos la marca, que también es una string, también es un tipo de dato de referencia. Luego tenemos un modelo, que es un atributo que es del tipo short, o sea, es un entero corto. Muy bien, es un tipo de dato simple o un tipo de dato primitivo. Luego tenemos cantidad de puertas, o sea, cantidad puertas nada más. Evitamos usar allí la conjunción, que le definimos como un byte, también un entero corto. Y luego tenemos un atributo que es cilindradas, que es del tipo doble.
Si tu clase no va a tener ningún atributo, entonces este compartimiento del medio va a quedar simplemente vacío, indicando que no existe ningún atributo dentro de la clase. Entonces, esta es la manera sencilla de cómo definir los atributos. Después hay unos diagramas que también utilizamos para vincular una clase con otra y que también estaremos desarrollando más adelante a medida que vayamos avanzando también con nuestra clase de POO. ¿Ok? Si tenés dudas o si tenés algún comentario que querés hacer, podés dejarlo allí en el chat y vamos a ir aclarando. Les doy las gracias a aquellas personas que están suscritas ahora al video. Como siempre les digo, es muy motivante saber que este contenido es útil para esas personas que están asistiendo. Entonces, luego tenemos otra vez aquí el siguiente paso ya serían los métodos. Recuerda que una clase está compuesta de atributos y de métodos. Entonces, lo que se representan en un diseño UML son el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Esos son los tres, digamos, componentes que se utilizan para representar una clase en UML. Entonces, los métodos, digamos, como ya te había explicado anteriormente, son aquellas acciones, ¿ok?, que puede realizar un objeto o que se pueden realizar sobre un objeto. ¿Ok? Serían más o menos como las funciones, las rutinas, los programas, subprogramas o lo que más conocemos hoy en día ya en la programación, los métodos propiamente dicho. Entonces, los métodos son similares a lo que anteriormente conocíamos como una función. Ejecutan algo, realizan algo, es decir, yo puedo crear un cuerpo y puedo realizar varias acciones dentro del método. Y así como los atributos, una clase también puede tener uno, varios o ningún método. Es normal que pueda no tener métodos. Una clase es normal que pueda no tener atributos. Entonces no siempre tiene que tener un método, no siempre tiene que tener un atributo. Entonces, como por ejemplo, es posible pasar argumentos a un método. Argumentos serían valores que se le pasan al método y el cual son recibidos a través de parámetros dentro del método y el cual yo puedo utilizar dentro de la función para realizar algunas actividades. Los argumentos se declaran en el nombre del método, ¿ok? Los argumentos se declaran en el nombre del método, o sea, los parámetros. Entonces, los métodos siempre retornan un valor, siempre. En Java y en cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos, siempre retorna un valor. Puede ser de cualquier tipo de datos. Pero también existen métodos que no necesariamente requieren que se retorne un valor. Entonces allí nosotros ya vimos que en Java podemos utilizar la palabra clave reservada void, ¿ok? Entonces, los identificadores válidos son los mismos que las variables, pero siempre deben llevar un paréntesis. O sea, ¿qué significa o qué implica que son los mismos que las variables? Primero, que debe empezar con minúsculas, pero si tiene más de una palabra, o sea, si es una palabra compuesta, entonces cada letra inicial de la segunda o de la tercera, a partir de la segunda palabra, debe empezar con mayúsculas también. Una recomendación muy adecuada para nombrar a los métodos es siempre también utilizar una palabra que identifique una acción o un verbo. Por ejemplo, llamar, ejecutar, invocar, utilizar siempre verbos, porque eso facilita muchísimo la estandarización de códigos y cuando estamos desarrollando no tenemos que acceder a la clase para saber qué nombre estábamos utilizando y allí ya perdemos tiempo. Entonces cuando tenemos siempre ya un padrón, un estándar de nombres que estamos utilizando, es mucho más fácil recordarnos en el momento que estamos programando. ¿Y por qué necesitamos utilizar paréntesis? Porque dentro de los paréntesis van los argumentos. ¿Ok? Entonces, una aclaración aquí dice que los identificadores
es decir, la forma de nombrar a las variables, a los atributos y a los métodos son iguales. O sea, vas a hacerlo de la misma manera. Muy bien. Dice, en el UML, en el diagrama de clases UML, solamente se escribe la firma de los métodos. ¿Y qué es la firma de los métodos? La firma de los métodos es lo siguiente. Primero, el nombre del método, ¿ok? El nombre del método. Luego, los argumentos que recibe el método separados por comas, si es más de un argumento. Y finalmente, el tipo de retorno. Recuerda que si no va a tener tipo de retorno, en Java vas a utilizar la palabra clave reservada void, ¿ok? Entonces, también en la firma del método, o sea, en la clase, en el atributo como en el método, vas a utilizar un más o un menos adelante, aquí adelante o aquí, un más o un menos para saber si es private o si es public o si es protected. Si es protected vas a utilizar un sombrerito, creo que era un sombrerito, era un símbolo así tipo, así, un símbolo tipo un sombrerito. Más o menos el de es equivalente en matemáticas sería. Ya te voy a mostrar enseguida cuando entremos en la parte de programación. Muy bien, entonces, eso es la firma de un método y cuando estamos programando o creando nuestro código fuente en Java, siempre te digo, esto es la firma del método. Entonces, en la firma del método debe ir los nombres, los parámetros que vas a utilizar dentro de los paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el método 1, que tiene un tipo de dato 1, tipo de dato 2 y tipo de dato 3. Solamente van los tipos de datos, ¿ok? No va el nombre del argumento. Y luego va el tipo de retorno. O sea, puede también ir el tipo de dato. Puede también ir el nombre del argumento, sin problema. Ok, puede también ir, pero ahí vas a tener que colocar de esta misma forma como ves aquí. El nombre del argumento y luego el tipo de dato seguido de dos puntos. Ok. Muy bien. Entonces, para los métodos de la clase automóvil tendríamos los siguientes. El método acelerar, que recibiría un float. ¿Ok? ¿Por qué recibiría un float? Porque estaría recibiendo el valor de la aceleración del vehículo que el usuario está, digamos, queriendo ir, que el usuario está queriendo avanzar. Entonces, si tenemos una escala de graduación del 0 al 100 y le ponemos acelerar 10, le pasamos como argumento 10, entonces él va a empezar a acelerar a 10 km por hora, luego le pasamos como parámetros 20, tiene que acelerar a 20 km por hora y así sucesivamente. Entonces le pasamos ese argumento. En la clase anterior, cuando definimos nosotros la clase en el ejercicio en el Eclipse, no habíamos pasado parámetros. Pero esto es más, digamos, más a modo de ejemplificar lo que queremos explicar. Entonces, la misma cosa ocurre con el frenar. El frenar es un método, entonces tiene un paréntesis abierto y cerrado. Viste que utiliza la palabra reservada void porque no tiene retorno, o sea, no se retorna nada. Luego el girar, que recibe un byte. Probablemente el girar está recibiendo 0 o 1 si es 0 si es izquierda, 1 si es derecha, para indicar hacia dónde quiero girar. Y lo mismo ocurre con el señalizar giro. Entonces, estos, digamos, son ejemplos. Por supuesto que nosotros cuando vamos a diseñar las clases y todo eso vamos a hacerlo de acuerdo a nuestra necesidad. Va a ser diferente. Muy bien. Entonces, con eso tenemos definido lo que es nombre de clase, atributos y métodos. O sea, todo lo que se puede representar dentro de un modelo de clases en UML. Ahora, si nosotros estamos trabajando con un proyecto mayor donde solamente queremos representar las clases que se tienen en el sistema, las clases que se tienen en el proyecto, vamos a crear un diagrama de contexto donde vamos a incluir todas las clases. Entonces, ¿cómo va a ser un diagrama de contexto? Es decir, a primera vista no nos va a interesar tanto qué atributos y qué métodos tiene tal o cual clase, sino que nos va a interesar más saber, digamos, el total de clases que tiene la aplicación. Entonces, se puede crear un diagrama donde estén especificados solamente la notación abreviada de las clases, y la notación abreviada de las clases consiste en especificar en el diseño solamente el nombre de la clase, así como ves aquí.
Entonces, si él va a tener o no relación posteriormente con otros, sí, después ya vas a ir viendo. Muy bien, gente. Con eso hemos terminado nuestra presentación de hoy. Son 14:52 ahora. Voy a hacer un breve resumen de todo lo que acabamos de desarrollar. Y con eso concluimos. Antes de concluir, te recuerdo nuevamente que el 5 de agosto estaré digamos, lanzando la nueva serie para aquellas personas interesadas que quieren avanzar un poco más acelerado en lo que es la parte del desarrollo de software, porque estaremos viendo ya ejemplos de una aplicación real, del paso a paso de cómo crear una aplicación real y cómo disponibilizarlo eso en la nube para que vos puedas aplicarlo eso a tus proyectos. Entonces, el 5 de agosto va a ser justamente el día en que esta serie termine. Hoy estamos en el video 4, son 10 videos de esta serie, y el 5 de agosto va a ser el día que esta serie termine, y ese mismo día nosotros iniciamos la nueva serie de paso a paso para crear tu aplicación y disponibilizarlo en la nube. Entonces te recuerdo nuevamente eso para estar atentos. Más adelante voy a ir anunciando también eso en el canal y en el Facebook, pero ya te anuncio a vos de primera mano ya que estás viendo este video. Muy bien, entonces lo que acabamos de ver, digamos, hasta ahora en este cuarto video, es la introducción al paradigma orientado a objetos. La introducción que consiste en lo que son las clases, las propiedades o los atributos y los métodos. ¿Ok? Vimos que la POO es la base de programación en Java. O sea, si vos querés programar en Java, necesitas conocer la base que es la programación orientada a objetos. ¿Ok? Y no solamente para conocer Java, sino que necesitas saber también para volverte experto en cualquier otro lenguaje de programación. Vimos también la POO no está solamente relacionada con la programación, sino que también está vinculada a lo que es el diseño, el análisis y la programación de software. ¿Ok? Entonces, vimos conceptos básicos sobre clases y objetos. Y si vos estás viendo este video hoy y vos asististe los 4 videos de la serie y llegaste hasta aquí, hoy a vos ya te tiene que quedar bien claro la diferencia que existe entre clases y objetos. Esa diferencia ya tenés que saber bien y ya tiene que estar bien enmarcada en tu mente para que, digamos, no tengas ese problema el día de mañana cuando queramos desarrollar. Un objeto vimos que era cualquier cosa, cualquier concepto, cualquier institución, cualquier idea, cualquier empresa o persona, animal o persona que se pueda representar computacionalmente dentro de una herramienta de software, ¿ok? Y que tenía atributos y tenía métodos, ¿ok? Una clase se puede definir como una clasificación específica de uno o más objetos similares, ¿ok? Entonces vendría a ser como un modelo o vendría a ser como una plantilla. Eso también te había comentado. Luego, también te había comentado que vos como desarrollador tenés que prepararte para modelar estas clases en tu aplicación. Es decir, todo lo que vas a crear dentro del lenguaje de programación de Java van a ser objetos. Entonces vos tenés que estar preparado para crear estos objetos. Y para eso nada mejor que practicar, practicar y practicar. Yo voy a buscar posteriormente ejercicios que te voy a pasar para que vos puedas ir haciendo, ir avanzando en tu conocimiento. Entonces, recuerda que los objetos se crean a partir de las clases, que una clase está compuesta de atributos y métodos y que los atributos son todos aquellos datos que definen las características de un objeto, cómo va a ser un objeto, es decir, su color, su tamaño, su peso, sus características, todo lo que impliquen datos que se pueden almacenar sobre ese objeto. Y los métodos son todas aquellas acciones que definen cómo se va a comportar el objeto, ¿ok? O sea, qué cosas se pueden realizar sobre el objeto. Y hoy finalmente concluimos este apartado, digamos, esta primera fase del aprendizaje, donde vimos el lenguaje unificado de modelado, vimos su importancia dentro del área de ingeniería de software o de sistemas, y vimos que es el lenguaje común que utilizan los ingenieros, arquitectos, ingenieros de software, por supuesto, o los analistas y arquitectos de software para poder realizar los planos de los sistemas.
El UML está compuesto de 9 diagramas, pero nosotros estamos viendo lo básico, estamos viendo la primera parte de un solo diagrama que compone el UML. No puedes dejar de aprender este lenguaje si te interesa lo que es desarrollo de software. Y con esto vas a aprender cómo se representa una clase UML. ¿Por qué necesitas aprender? Porque si un día llegas a trabajar en una empresa de desarrollo donde hay varios arquitectos, varios analistas, y vos sos el desarrollador, entonces los analistas te van a pasar a vos directamente los planos para que vos construyas directamente la aplicación, directamente basado en esos planos. ¿Ok? Entonces es para estar en un lenguaje común también. Muy bien, eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su participación, aquellos que estuvieron presentes. Les invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube. Y dentro de mentoriadesoftware.com también existe un lugar donde podés digitar tu email para recibir las actualizaciones y los mensajes cuando van a ocurrir los eventos importantes del canal. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos el miércoles en el mismo horario. Chao.